Cerradón de boca para Claudia Sheinbaum. Hemos insistido en este espacio. De verdad, qué desesperación. Claudia Sheinbaum es reactiva, carece de las herramientas para poder ser reactiva. Quiere imitar a López Obrador, pero es una copia malísima de López Obrador. López Obrador era tan cínico que agarraba las cosas, le daba la vuelta, las envolvía y las regresaba acusando. Bueno, ya era el estilo, era un cínico. Sus otros datos, hizo de yo tengo otros datos, mataba todo. Era como la carta del comodín. Jugabas en cualquier juego de baraja y él tenía siempre un comodín que mataba todo. Yo tengo otros datos. Y con eso te chingabas. Y ya no lo movías. Claudia Sheinbaum reacciona a los cuestionamientos, pero además, a ver, es que eso es lo peor. Tienen controladísima la prensa. Los que están al frente son sus paleros, están en la nómina. Y aún así la ponen en riesgo. Ya no entendí. Se quieren ver así como muy orgánicos, muy reales, y terminan metiéndola en problemas. Le preguntan sobre esta acusación que hizo el New York Times, donde fuimos portada, y se acusa que hay reclutamiento de estudiantes de química para mejorar la industria del fentanilo. Una acusación muy, muy grave, muy dura, que fue tomada en la presidencia con broma. ¿Qué contestó en aquel momento Claudia Sheinbaum? Que seguramente se habían inspirado en la serie de televisión famosa en donde un maestro recluta a un alumno y se ponen a hacer un negocio de estupefacientes. ¿Es en serio? Por cierto, el protagonista anduvo en Oaxaca. Recientemente anduvo aquí en Oaxaca disfrutando de las mieles de Oaxaca. Pero, miren, dijera Loret, por lo del himno nacional, dijera Loret, si está contestando con broma, Claudia debería estar muy, muy consciente que no le salen los chistes, son terribles. Segundo, hay temas con una seriedad brutal, pero no fue chiste lo del New York Times. Lo del New York Times los retó, dijo, los desestimó, dijo, no, pues no tenemos nosotros información. A nosotros no nos han dado, no tenemos datos al respecto. Seguramente fantasearon y se inspiraron en esta serie de televisión. Aguas. Claudia Sheinbaum no debería de ser tan específica cuando va a argumentar situaciones de las que ella no tiene control. De verdad, yo no sé qué hacen ahí toda la bola de idiotas que la están asesorando. Ahí hay una columna muy interesante que habla de que 20 minutos antes, todos los que tenían el control sobre la agenda de Andrés Manuel, hoy son los que tienen el control sobre la mañanera de Claudia Sheinbaum. Que 20 minutos antes de salir, empezando por Jesús Ramírez Cuevas, se ponen a practicar con Claudia Sheinbaum los temas que va a hablar. Le imponen la agenda de la mañanera. Bueno, yo creo que la están metiendo en broncas, porque al final de cuentas, pues Claudia sale con la espada desenvainada, pero sin argumentos. Sabían todos que le iban a preguntar de este artículo, no la tenían que tomar por sorpresa. Era la primera plana del New York Times. O sea, Claudia sabía que tenía que salir a dar un argumento. De pronto le pregunta a una reportera y el argumento que ella da es: seguramente se inspiraron en una serie de televisión. ¿Es en serio? O sea, tuvieron más de 12 horas para preparar la respuesta, preparar de verdad un punto de opinión para que salgan con esa pendejada. Bueno, pues eso le costó muy caro a Claudia Sheinbaum. Porque haberse burlado y haber puesto en duda una investigación periodística, alguna vez le pasó a López Obrador, y aquí lo decíamos, los periodistas son inteligentes. Por ejemplo, cuando acusaron a López Obrador de estar coludido, no dieron toda la información completa. Le mandaron la primera parte. ¿Qué hizo López Obrador? Salió y dijo, y no, y se puso
reactivo, se enojó, se salió de control y desestimó la información. El único problema es que López Obrador solamente tenía la primera parte. Al otro día le contesta el mismo periodista y le amplía la información, y entonces deja simbrado a López Obrador, porque todas las babosadas que había dicho un día antes se le desmoronaban con la segunda parte de la información, donde ya venían inclusive pruebas. López Obrador estaba acorralado y vuelve a reaccionar, intenta otra vez, y en el tercer día le vuelven a zorrajar otro chingadazo, y es cuando tienen que meter una caja china y todo se distrae y muere el asunto. Claudia Sheinbaum debería de aprender esa experiencia de López Obrador y deberían de asesorar a Claudia y decirle: aguas, porque los periodistas te mandan una primer cantidad, un primer capítulo, un primer volumen, porque esperan que te enganches, te capturan, es el anzuelo. Y están esperando tu reacción, para que en tu reacción, que ya eres predecible, van a decir: ay, nos van a desestimar, nos van a decir que no tenemos argumentos. Los periodistas ya sabían la respuesta de Claudia Sheinbaum. Los periodistas ya sabían que Claudia Sheinbaum iba a salir inclusive a burlarse de la investigación. Porque así ha estado Claudia los 2 meses. Finalmente no hay que tener una esfera ahí para adivinar cómo va a actuar Claudia. Es predecible, lleva 2 meses haciendo las mismas pendejas. Ahí está el tema con Trump. Claudia es reactiva y sin argumentos, sin capacidad, sin bases. Cuando podría resolver tan rápido como: sí, vimos el reportaje de New York Times y ya estamos investigando. ¿Saben qué hacía López Obrador? López Obrador, cuando ya no estaba, cuando no iba a tener salidas, decía: sí, ya lo revisé, inclusive ya cité al secretario para la próxima semana para que venga a darles una información ampliada al respecto. Y se hacía pendejo y se pelaba a López Obrador. O sea, López Obrador inclusive no negaba, no se enganchaba y tenía una salida fácil. Decir que en la siguiente semana, la mañanera, él le presentaría datos. Como cuando dijo que prometía que iba a haber una carta donde sus hijos y bla bla, y nunca llegó la carta. Pero con eso mató. Claudia Sheinbaum no está haciendo eso. O sea, si quiere ser una copia de López Obrador y mostrarse así como era su mentor, porque es una copia, insisto, es una copia, pero de las farmacias similares. Peor, de verdad, el doctor Simito está mejor hecho. Pero esta copia le cuesta mucho trabajo y la mete en problemas. El New York Times le ha contestado y le ha dicho: presidenta, sí tenemos argumentos sobre nuestra investigación. Y el New York Times le ha dado la segunda parte para entonces ponerla de rodillas. Insisto, este es un método que ocupan los periodistas. Jamás te van a dar todo en el primer golpe, porque esperan tu respuesta, para que en tu respuesta te fulminen con la segunda parte. Y entonces se convierte en un muy buen reportaje, y entonces van a tener todo el argumento, porque ¿saben quién le da validez a la información? Ellos, reaccionando de esa manera. Ahora, ¿cómo le va a hacer Claudia? Porque el New York Times le presentó pruebas que vienen desde el propio gobierno, desde el gobierno de la República. Y eso ya está más delicado, porque dijo Claudia Sheinbaum en la mañanera: no estamos enterados, no tenemos ningún informe. O sea, se atrevió a decir esa pendejada. Aguas, porque si sigue así, se va a meter en problemas más duros. Y el problema es, a ver, insisto, cuando yo hablo de esto, no es porque me preocupe por Claudia Sheinbaum, por mí que se vaya al carajo. No, el problema es que es México el que está ahí. Los actos que cometa esta señora
nos llevan a todos en las patas. Así de claro. Así que sí preocupa que hagan pendejadas de este tamaño. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana. No voy a gritar tanto, traigo la garganta destrozada. Ay, este clima está chulísimo y yo tengo las lámparas y salgo al frío y luego me encanta echarle hielitos, aunque sea a las 3 de la mañana. Entonces, no me quejo. Bienvenidos todos. Vamos rápido con el tema de Claudia Sheinbaum. Wow. Claudia Sheinbaum fue, recordemos, acusada, bueno, no acusada. El New York Times hace una publicación bastante interesante, ya rebasa la realidad. Parece ficción, pero es una realidad en la que estamos en México. Las organizaciones criminales están reclutando a estudiantes de química para ofrecerles, es así como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero del narco. Y lo que les están ofreciendo es mejores sueldos, de hecho el doble de lo que ganarían en algún laboratorio de forma profesional. Y lo que les piden es que mejoren el fentanilo y que produzcan los precursores en México. ¿Por qué? Porque saben que se viene una guerra muy dura. Fíjense, se adelanta el crimen organizado. Se viene una guerra muy dura por parte de Trump para cerrarle el paso a los precursores que vengan de China. Habrá problemas para que el cártel se pueda suministrar de estos precursores. Y segundo, también se pueden independizar, porque ¿cuánto se llevan aquellas mafias chinas que están enviando a México el precursor? Y no hablamos de... ¿Se acuerdan? A ver, es que son muchas cosas. ¿Se acuerdan que López Obrador negó que en México se produciera el fentanilo? ¿Se acuerdan que México, que negó López Obrador, que todo se trataba de chinos nada más utilizando a México como paso? Fíjense nada más, meses antes, López Obrador le negaba al gobierno de Estados Unidos que en México se produciera el fentanilo. Meses después, incluso iba a salir una nota donde reclutan estudiantes de química. Pero no nomás eso. Ayer incautaron 1 tonelada de fentanilo en Sinaloa. 1 tonelada. A ver, una bolsita así de fentanilo son miles de dólares. Es impresionante lo que les deja así medio kilo, pues. Imagínate una tonelada. Con 1 tonelada paga usted la deuda de un estado. Ahora, ¿de dónde salió esa tonelada? ¿Cuánto precursor entró de forma ilegal a México para producción de eso? ¿Quién lo está produciendo? ¿En qué laboratorio tienes la capacidad de producir 1 tonelada? ¿Cuántos laboratorios hay? Entonces, ¿cuántas toneladas se están produciendo? Finalmente no se le incautaron ni al cártel de Sinaloa ni a Jalisco, se le incautaron a los Beltrán, o sea, a un tercero. Y no es el verdadero exportador. Claro que entonces estamos en serios problemas, porque Estados Unidos sabe que somos de verdad una productora brutal de fentanilo. Yo creo que estamos enviando más fentanilo que aguacate. Así de sencillo. El New York Times hizo esta nota, ya les dije. Claudia, ¿qué hace? Negarlo, burlarse. Pero New York Times tenía la segunda parte. Perdón, me quedé escuchando un perifoneo que anda acá afuera. ¿A qué hora están perifoneando? Wow. El Comité del Agua del Pueblo. Bueno, New York Times advierte a Sheinbaum que sí tienen argumentos. ¿Saben de dónde sacó el New York Times los argumentos? 9 testigos. 9 testigos que son miembros de la organización criminal de Sinaloa. No digo mucho la palabra cártel. Por la censura de YouTube. 9 miembros de esta organización
Y dentro de estos 9 hay estudiantes que están declarando. Ok. Los periodistas, cuando hacen notas de este tipo, graban. No muestran sus pruebas por una enmienda que hay en Estados Unidos. La nota es del New York Times. Y están obligados a cuidar la identidad de todos, aunque sean criminales. Pero también están obligados a tener el argumento. El argumento es tener la grabación de donde obtuvieron los testimoniales, por lo que se requiriera en algún momento, en algún futuro. Y esto en cuestiones de investigaciones o algo que llegara a involucrar. Pero los periodistas no están obligados a entregarlas ni a manifestar quién declaró. Pero cuando un periodista en Estados Unidos dice, sí tenemos las fuentes, son 9 fuentes, y son así, 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 es que tienen las pruebas, tienen las grabaciones. No nomás eso. Nos podríamos quedar con la idea que tiene Claudia Sheinbaum de que todo lo inventan en Estados Unidos y que esto parece una película de Hollywood. No, ese no es el problema. El mayor problema que tiene Claudia Sheinbaum es que la información proviene de la Sedena. Y ese ha sido un chanclazo en el hocico para Claudia Sheinbaum. El día que Claudia Sheinbaum negó la información y se burló, ese día dijo, estaba el general sentado, el secretario de la Defensa Nacional estaba en la mañanera. Ahí estaba sentado y se volteó y le preguntó, no tenemos información, ¿verdad? No tenemos ninguna información. Y entonces se empezó a burlar. Eso es lo grave, ¿eh? Y el New York Times le dijo, oiga, presidenta, el único problema es que nosotros armamos este reportaje con las declaraciones de los testigos que ellos han dicho, pero además con el informe que presentó la Sedena. ¿De dónde creen que se obtuvo el informe? De un hackeo. Un hackeo que ya se les está olvidando en el gobierno federal, el de Guacamaya Leaks. Cuando interceptaron todos estos correos electrónicos, estos memorándums y todo, dentro de ellos venía un informe que se habían dado entre generales, entre altos mandos, en el cual venía una investigación que estaba haciendo la Sedena y en donde menciona que hay el reclutamiento ahora de jóvenes universitarios y antes de profesores, porque resulta que la organización criminal de Sinaloa primero reclutó a los profesores 2 años antes, y viendo que no tuvo éxito con los maestros, empezó a reclutar jóvenes, quienes tienen más actitud, más sueños, más, pues son de los que ni siquiera están casados, y enrolarse en este negocio puede ser una gran oportunidad para ellos. Así que, pues es un buen madrazo. Paulina Villegas, la reportera del New York Times, explicó que la información sobre el reclutamiento de estudiantes de química con estas organizaciones criminales fue obtenida a través de un informe publicado por la Sedena y aparte estos testigos que hablan. Así que Claudia Sheinbaum debería de estar preocupada por estarse burlando y comparando esta investigación con Breaking Bad, la serie, y entender que esto debe de tener más seriedad. Miren, no aprendió, ya contestó ahora con el himno nacional. Tienen informe en la Sedena, así dijo la reportera estadounidense. Tienen informe en la Sedena. Déjenme buscar algún pedazo más. Bueno, en pocas palabras, me extraña un poco la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, dice la reportera. Por cierto, la escuché en la entrevista que tuvo con Azucena. Brutal la entrevista. La periodista, la reportera fue entrevistada y hace todas estas declaraciones que hoy se están transcribiendo en el medio. Dice que no existe información, dice que no hay información en su gabinete de seguridad al respecto del reclutamiento de jóvenes,
cuando esto ya fue publicado en un reporte de inteligencia de la Sedena, donde hablan de un posible reclutamiento de estudiantes de química. Este reporte de inteligencia fue hackeado y publicado por el grupo de hackers de Guacamaya Leaks en el 2020. Y esto fue corroborado por muchas fuentes, sostuvo. A ver, cuando fue lo del hackeo, y se parece mucho a esta historia, primero López Obrador lo tomó a desmadre. Pero cuando ya estaban contra las cuerdas y les estaban poniendo datos muy relevantes, entonces López Obrador dijo que sí se había hackeado. Y se confirma el hackeo de Guacamaya Leaks en aquel entonces, cuando en una mañanera presentan la carpeta de investigación que se había abierto por parte de la Fiscalía General de la República y que ya la Policía de Ciberseguridad estaba trabajando acerca de este hackeo. En alguna otra ocasión, el general secretario también hizo referencia al hackeo y aceptó el hackeo, aunque minimizó y dijo que los datos que habían obtenido era pura basura. Pura basura sí, pero gracias a eso nos enteramos que López Obrador pues había tenido infartos, habían tenido su familia privilegios de atención durante la pandemia, que les dieron un medicamento que a todos los mexicanos nos habían negado, bueno, que hasta agarraron de sirvientas a los elementos de la Sedena que estaban custodiando la casa de José Ramón. Nos enteramos de muchas cosas. No eran menor los datos que estaban filtrando los hackers. Y finalmente, miren, en aquel entonces se hablaba del reclutamiento de estudiantes, ya desde el 2020. Así que buen madrazo le meten a Claudia Sheinbaum. Y bueno, ha sido la constante en estos 2 meses de su gobierno. Voy a poner un video a continuación, un video de El Financiero. Preparó una nota, vale la pena ver esta nota. Está muy buena. Yo se las recomiendo y regreso para despedir el podcast. Vamos a verlo. Déjeme preparar nomás el audio. Tienen información en la Sedena. Así de simple respondió el medio estadounidense The New York Times a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por sus críticas al reportaje que hicieron donde afirman que el narco contrata estudiantes para la elaboración de fentanilo. Paulina Villegas, reportera de The New York Times en México, defendió su trabajo y afirmó que es un problema real. En pocas palabras, que no es una ficción como en Breaking Bad, como sugiere Sheinbaum. Nuestras fuentes son 9 miembros del cártel de Sinaloa, de la organización de distintos niveles, empezando por estudiantes, también reclutadores, que confirmaron que nos dieron con mucho detalle cómo se lleva este proceso de reclutamiento. Además, afirmó que tanto el gobierno mexicano como el estadounidense saben sobre esta situación. Incluso afirman que la Sedena tiene un reporte publicado al respecto. Ya fue publicado en un reporte de inteligencia de Sedena, donde hablan de un posible reclutamiento de estudiantes de química. De acuerdo con ella, este reporte fue hackeado y publicado en 2020. Es un tema muy controversial, pero tampoco es algo descabellado. Una investigación publicada por la revista Science en 2023 demuestra que el narco es el 5º empleador de México. Por la diversificación de sus actividades ilegales requieren de varios talentos. La DEA en otro informe detalla que buscan abogados, ingenieros químicos, contadores, arquitectos, ingenieros en sistemas, médicos, enfermeras e ingenieros en comunicaciones. Uno de los objetivos de los narcos al contratar profesionales es lograr que sus operaciones sean llevadas a cabo por especialistas, lo que aumenta las posibilidades de no ser detectados por las fuerzas de seguridad. Pero el estilo de vida que llevan estos narcouniversitarios es el aspecto que los termina delatando. Repetimos, lo que informa The New York Times no es algo descabellado. Este es el caso de Juan Manuel Delgado Cárdenas. Este hombre estaba a meses de terminar sus estudios de
de química en la Universidad Autónoma de Baja California, cuando, el 30 de abril de 2021, 3 hombres entraron a la casa familiar en Tijuana y abrieron fuego, quitándole la vida. De acuerdo con amigos, este ataque fue una represalia por negarse a trabajar para los grupos criminales que operaban en la zona, y aunque nunca se confirmó esta línea de investigación, dejó en claro desde entonces la necesidad del narco de buscar profesionales. Inside Crime en un reporte detalla cómo profesores de química temen ser abordados por el narco y cuentan cómo muchas veces se acepta por miedo a la represalia. Es un reporte de 2023, es un tema serio y real. Sin embargo, no puedes contrarrestar un problema que no aceptas. Algunas voces sugieren que esto se asemeja a cuando Obrador no aceptaba que México produjera fentanilo. Al final, tuvo que reconocer lo obvio. Así llegamos al final de este video. ¿Qué opinas? ¿Quién crees que tenga la razón? ¿Conoces algún caso de un estudiante reclutado? Te leemos. ¡Wow! ¡Qué buen reportaje de cómo lo maneja Financiero! Muy, muy bien, muy atinado. Pues es la verdad. Ahí está. Así no vamos a resolver las cosas. Definitivamente. Pero bueno, ya supimos todos al final del sexenio de López Obrador por qué López Obrador se negaba a actuar, ¿no? Y terminó acusado de narcopresidente. ¿Será el mismo destino para Claudia Sheinbaum? Aguas, porque ya hay señalamientos en el propio libro de Anabel Hernández. En fin. Soy su amigo Miguel Quintana. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike y nos vemos en un siguiente podcast. Gracias a todos. Pasen un excelente día. Adiós.